Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Mobley, soy la secretaria de la Asociación de Comercio. Y nada, bueno, vamos a dar inicio a esta primera sesión de la Activatics de este año como tal, aunque hicimos una ya presencial sobre los recursos digitales para el día a día, pero queríamos empezar esta nueva edición de la Activatics con una jornada que hemos entendido que es fundamental porque habla sobre la estrategia. Y es una de las cuestiones que hemos detectado en las distintas auditorías, pues que era más necesaria, ¿no? Arrancar un poco como más desde fuera, desde la visión necesaria que tenemos que tener de nuestro negocio para poder encajar o orientar bien nuestra inversión en digital. Así que nada, bueno, pues como siempre, dar las gracias a Rafael López, que es la persona que nos va a llevar por este mundo de la estrategia digital. Y nada, pues desearos que disfrutéis de esta sesión de Activatics. Y nada, pues Rafa, cuando quieras. Pues muy bien, buenos días a todos. Como os comentaba Silvia, un poco la idea de esta sesión, que es doble. Por un lado va la parte de online que vamos a ver hoy, que es un poco más teórica, ¿vale? Y luego por otra parte tenemos la presencial, que es realmente en la que vamos a llevar a práctica un poco lo que vamos a ver hoy. Como os decía Silvia, una parte muy importante de lo que estamos, cuando nosotros nos planteamos el mundo es definir un poco la estrategia. Hoy lo que vamos a ver es en qué consiste el marketing digital, qué herramientas hay y un poco unas nociones básicas de cómo, por ejemplo, yo puedo hacer pues un pequeño estudio de mi presencia o de lo que yo tengo en mi estrategia de marketing y cómo puedo mejorarla. Evidentemente, la idea de hoy es coger un poco conceptos generales, ¿vale? No pretendo que... Ay, ¿veis la presentación, verdad? Contestarme en el chat. ¿Se ve la presentación? Sí, vale. Evidentemente hoy vamos a ver muchos términos y vamos a ver conceptos que no es necesario que las aprendáis ni que lo metáis dentro de vuestra cabeza. Simplemente yo quiero que os suenen para que luego cuando hagamos la parte práctica el próximo día, cuando yo os diga, oye, vamos a hacer un pequeño análisis del SEO, vamos a hacer un análisis de, de mi, de mi posicionamiento, de mi presencia, de mis palabras clave, de mi estrategia en redes sociales, de lo que sea, pues os suene, ¿no? Y sepáis un poco de lo que estamos hablando. Obviamente, la parte esta de hoy, que es un poco más teórica, pues habrá ratitos que a lo mejor os cueste un poco más seguir, pero como yo cualquier duda que tengáis me la podéis poner en el chat y paro y revisamos. Pero insisto, lo que quiero es un poco que os queden determinados conceptos claros, ¿vale? Bueno, tenemos también que tener en cuenta mi catarro, ¿vale? Intentaré en la medida posible que no os afecte mucho, pero bueno, tengo un señor catarro y a veces pues me cuesta un poco hablar o lo que sea, ¿vale? Bueno, vamos un poco ya con la presentación. Como os decía, la idea que tenemos o la idea que he planificado para hoy es contaros qué es el marketing digital y lo más importante es en qué consiste y cómo puedo yo aplicarlo y qué cosas puedo tener en cuenta o me pueden valer para la estrategia de mi negocio. Al final, obviamente, muchas de las cosas que yo voy a hacer en esta estrategia no las voy a hacer directamente, porque seguramente pues contrataré un profesional que me haga una determinada parte. Pero sí es muy importante que sepamos en qué consiste. Igual que nosotros cuando vamos a comprar un producto a un supermercado o vamos a una tienda o llevamos nuestro coche al taller, nos gusta o nos intentamos informar antes y saber un poco para poder hablar con ese profesional de qué es lo que me va a hacer en el coche o cómo es el producto que voy a comprar. En esto pasa igual. Es decir, el que vosotros tengáis conocimientos que os permitan saber cuando habléis con alguien, de cuando hablemos de un KPI, por ejemplo, que es un indicador de mi plan de marketing. Si hablamos del embudo de conversión, de cómo materializar mi inversión en conversiones, pues que no suene a chino, ¿vale? Entonces, un poco, sin profundizar exageradamente, lo que quiero hoy un poco es esta parte, ¿no? El explicaros
en qué consiste el marketing digital y qué herramientas podemos utilizar y cómo las podemos utilizar, ¿vale? La primera parte, qué es el marketing digital, si alguno ya habéis estado en alguna otra formación os va a sonar, porque es siempre un poco, lo explico siempre de la misma manera, pues yo creo que se entiende muy bien. Obviamente el marketing digital es todo aquello que realizamos, ya sean acciones o estrategias en el mundo digital. Es decir, si os dais cuenta, antes pues existía lo que era el marketing tradicional. Yo cuando quería publicitar mi negocio o pues recurría a la prensa o a la radio o a poner anuncios o a vallas publicitarias, este tipo de cosas que serían, digamos, el marketing tradicional. Y en los años 90, con la aparición de las páginas web de Internet, cobra importancia el marketing digital, ¿vale? Realmente el mayor boom se produce en el cambio de lo que nosotros llamábamos la web 1.0 a la web 2.0, y es muy sencillo. La web 1.0 son las primeras páginas web que había, que si os acordáis y recordáis algunas de esas que vierais al principio, pues eran como anuncios planos. Eran como si cogiéramos el anuncio de páginas amarillas y lo pusiéramos en la página web, en Internet. Eran páginas totalmente planas, con un contenido fijo y donde como mucho teníamos un formulario de contactar o un enlace a un correo electrónico para poder enviar un correo electrónico a esa página web, ¿no? Todo esto cambia cuando aparece la web 2.0. La web 2.0 surge a raíz, uno, de los buscadores y dos, de las redes sociales, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues como os pongo ahí, la revolución lo que produce es que el usuario pasa de ser un espectador, es decir, el que está sentado delante del monitor y ve ese anuncio plano que yo os comentaba, a poder interactuar con la página. Puede empezar a interactuar y a dar su opinión. Entonces, todo esto influye muchísimo a la hora de, por ejemplo, los buscadores. Todos los grandes buscadores, Google, Yahoo, Bing, tal, empiezan a incorporar la herramienta de valoraciones de cliente, de opiniones de clientes. Empieza a ser importante el que cuantas más visitas tienes, mejor posicionamiento alcanzas. Entonces, toda esta revolución que nace a partir de esa web 2.0, pues se centra, como os pongo ahí, en que los usuarios disponen de herramientas para tomar decisiones, utilizan las reseñas, los comentarios, las opiniones y las puntuaciones. Es decir, pasamos a un modelo en el que tener cuidada mi página o tener mi página con unas determinadas herramientas se puede convertir en un elemento diferencial para que me elija un potencial cliente respecto a otro. Por lo tanto, el cliente, digamos, el usuario pasa a ser actor, pasa a formar parte de toda la estrategia, ¿no? Entonces nace el concepto de la reputación online. La reputación online es como la reputación normal. Si os acordáis, hace años se utilizaba mucho la expresión del boca a boca. Había muchos anuncios en radio que a lo mejor decían un negocio que lleva 3 generaciones y tal. O sea, dábamos a entender que dentro de nuestra ciudad, de nuestro ámbito, teníamos una reputación comercial, una reputación empresarial, de que hacíamos bien las cosas. Entonces, ese boca a boca entre los clientes nos traía nuevos clientes. Bueno, pues eso si lo trasladamos al ámbito online, pasaría igual. Tenemos una reputación online. Lo que pasa es que mientras que nuestra reputación física, vamos a llamarla así, que es la que os comentaba antes, la podíamos más o menos conocer y estábamos pendientes de ella, es decir, de que la gente no hablara mal de nosotros, de que un cliente no pudiera decir, oye, pues es que me han tratado mal, entonces cuidábamos todos esos aspectos. En la reputación online no ha pasado, la hemos tenido ahí un poco aparcada y cuando realmente ha empezado ahora a cobrar mucha más importancia empezamos a prestar atención. Bueno, pues el marketing digital de lo que se ocupa es de esto, de nuestra reputación online. Es decir, la reputación online es que yo tenga una buena presencia en Internet, que tenga una buena presencia en redes sociales, que todo lo que aparezca en un buscador relacionado con mi marca o con mi nombre comercial pueda estar cuidado, pueda tener un sentido, pueda responder a lo que yo tengo planificado o lo que estoy haciendo en mi estrategia, ¿vale? Entonces, tenemos ya que quedarnos con ese concepto, que tenemos que cuidar nuestra marca, tenemos que cuidar nuestra reputación a través de las herramientas que nos ofrece el marketing digital, ¿vale? ¿Cuáles son las principales ventajas del marketing digital respecto al tradicional? Bueno, pues el primero y evidente son los costes. Son costes mucho más asequibles
y además podemos tener un presupuesto más delimitado. Es decir, si alguna vez habéis hecho publicidad tradicional, entenderéis de lo que os hablo. Es decir, el coste que a ti te suponía una campaña de radio o, por ejemplo, una presencia en periódicos a través de anuncios o lo que sea, pues era bastante más alta que lo que a ti ahora te puede costar una estrategia de pago por clic, por ejemplo, en Google, ¿vale? Dependiendo un poco de cómo la parametricemos, o de una campaña en redes sociales. Evidentemente, entonces, el marketing digital sí que es bastante más barato, ¿no? La segunda es que tengo una interacción continua. La gran ventaja del marketing digital, de todas las herramientas que vamos a ver, es que continuamente las podemos estar variando. Es decir, nosotros podemos estar midiendo el impacto, podemos estar midiendo hasta dónde estamos llegando con esa acción y podemos modificarla, ¿vale? Mientras que si, por ejemplo, imaginar, nosotros poníamos unas vallas publicitarias que las contratábamos durante un año con un diseño, pues durante un año esas vallas estaban. A menos que yo me planteara cambiarlas y pagara el coste, tenía que asumir que esa campaña era un año. Es decir, no es tan flexible, tan permeable la publicidad tradicional a lo que es el marketing digital. Vale. Segmentación muy específica, pues obvio. El marketing digital nos aporta una cosa muy importante, que es que conocemos a quién llegamos. Es decir, podemos segmentar muy bien a quién queremos llegar. Una de las ventajas de las herramientas digitales son estas. Si alguno habéis hecho una experiencia de hacer publicidad, por ejemplo, de promocionar una publicación en Facebook o de hacer una campaña de pago por clic, sabéis que podemos segmentar a qué usuario llegamos, incluso geográficamente. Podemos decir, no, yo es que quiero que mi anuncio solamente se vea en esta zona geográfica, para este tipo de rango de personas, de edad, de este tipo de tal. Es decir, podemos segmentar muchísimo todas las acciones que realizamos, ¿vale? Podemos tener una temporalidad variable, es lo que yo os decía. Incluso se pueden hacer campañas cortitas, campañas de un mes, campañas de 2 semanas, campañas para una acción concreta. Ahora, por ejemplo, habéis tenido la campaña de San Valentín, pues yo puedo planificar en mi negocio el decir, oye, voy a hacer durante 15 días una campaña de pago por clic en Google o un Google Shopping para determinados productos, ¿no? Y entonces puedo tener una temporalidad muy corta. Oh, perdona, ¿eh? Puedo tener múltiples acciones simultáneas, es decir, la campaña de marketing no se cierra solamente a una cosa. Vamos a ver ahora las herramientas que se utilizan. Podemos tener varias cosas simultáneamente de las que estemos haciendo, ¿vale? Y hay una interacción, una alta conexión entre esas acciones. Evidentemente, yo todo lo que haga por ejemplo, en un pago por clic, me va a repercutir en visitas, me va a repercutir en posicionamiento y me va a repercutir en presencia. O sea, todo va interrelacionado, ¿no? Bueno, las principales herramientas que se utilizan en las estrategias de marketing digital y que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, cuando hagamos el ejercicio práctico el próximo día, pues vamos a delimitar cuáles de estas herramientas utilizaríamos dependiendo del tipo de campaña o del objetivo que nos hayamos marcado, ¿vale? Bueno, las principales herramientas pues son, lógicamente, las plataformas web, ¿vale? Las que son las páginas web. Ya sean la web corporativa, es decir, la web normal que nosotros tenemos, o bien porque o utilicemos una landing page o utilicemos un blog o lo que sea. La landing page, para los que no estéis tan familiarizados, realmente nacen como herramienta para este tipo de estrategias de marketing digital. Las landing page son estas páginas que, como su nombre indica, si lo traducimos del inglés, son páginas de aterrizaje. Son páginas muy sencillas que no tienen secciones, donde nosotros simplemente dirigimos al usuario porque queremos que haga algo. Una de las cosas que os insistiré mucho con esto es que tenemos que intentar que toda acción que hagamos tenga un objetivo. Es decir, de nada sirve estar publicando en unas redes sociales o de nada sirve estar haciendo una estrategia si no tenemos un objetivo definido. Al final mi objetivo igual tiene que ser, pues imaginaros, yo voy a lanzar mi tienda online en los próximos 3 semanas o el próximo mes. Pues a lo mejor toda mi estrategia en ese periodo que vamos a definir a partir de ese lanzamiento va a ser intentar que la gente acceda a mi tienda online y se dé de alta como potencial cliente o se suscriba a mi boletín de ofertas y promociones, donde yo pues cada 2 semanas voy a enviar un email diciendo las novedades de producto que tengo o las marcas con las que estoy trabajando, ¿vale? Pues ese tipo de cosas las tengo que arropar, por ejemplo, con una landing page, ¿no?
O landing page que no siempre tiene que ser una página que esté al margen de nuestro sitio corporativo, puede ser una sección dentro de nuestra web donde sea muy sencillo. Si mi objetivo es que se den de alta en mi boletín, pues yo tengo que hacer que mis publicaciones en redes sociales o mi anuncio en Google AdWords acabe en esa página. Y en esa página le ponemos un texto que es date de alta en nuestro boletín y recibe nuestras ofertas y promociones de manera cada 2 semanas, por ejemplo. Y un botón de darme de alta. Luego, por lo tanto, algo muy directo, muy sencillo para que el usuario pueda realizar la acción que nosotros queremos de manera rápida, ¿vale? Tendemos muchas veces a querer explicar demasiado. Entonces, construimos las páginas, los formularios y todo eso con mucha información. Y al final el usuario lo que quiere es simpleza, ¿vale? Es decir, si a mí me interesa, por la razón que sea tú más convencido, que a mí me interesa darme de alta en tu boletín, no me expliques más. Dime, llega aquí, dale a este botón, mete los datos básicos que te pedimos, que son el nombre, el correo electrónico, acepta la política de privacidad y ya estás dado de alta. ¿Vale? Si es una promoción y tenemos un código promocional para que se dé de alta en su primera compra con un descuento, pues me lo ponemos ahí súper claro. Es decir, ese formato de landing page lo que perseguía es esto, ¿vale? Que sea muy directo y muy sencillo. Entonces, obviamente las plataformas web son fundamentales porque además la plataforma web, nuestra página web tiene que ser la herramienta fundamental de nuestra estrategia. Si, por ejemplo, nosotros lo que queremos es conseguir, como os decía ahora, gente que se suscriba al boletín o potenciales clientes, todo eso lo voy a manejar en mi plataforma web. Luego la clave es la plataforma. Y luego pues hay una serie de herramientas adicionales que van supeditadas, insisto, a nuestra plataforma web que son muy importantes. El SEO, que es el posicionamiento orgánico en buscadores. Posicionamiento orgánico es el posicionamiento que nosotros llamamos natural, el que se produce dentro de Google de forma natural. Es decir, que nosotros no lo estamos forzando a través de un pago por clic o de un anuncio patrocinado, sino el posicionamiento que sale en los resultados de manera natural. ¿Eso cómo se consigue? Bueno, pues eso hay que trabajarlo mucho. Tendremos una sesión en la que hablaremos de SEO, donde veréis que es muy importante pues cómo yo tengo construida mi página, cómo son las búsquedas, qué palabras se utilizan para las búsquedas de mi página, qué contenidos tengo, etcétera. Entonces, ese posicionamiento orgánico es el que a mí me permite, entre comillas, subir posiciones dentro de los resultados de Google. Obviamente el posicionamiento orgánico cada vez es más complicado. Entonces, Google lo que está haciendo es desarrollar una serie de herramientas que van a ir simplificando ese posicionamiento orgánico. ¿Por qué? Porque imaginaros que tuviéramos que competir realmente sin geolocalización del usuario. Tuviéramos que competir para toda España, ¿no? Y entonces yo pongo en el resultado tienda de ropa y me tuviera que estar pegando con tiendas de toda España. Sería una locura, ¿no? Entonces, realmente Google sí que va cada vez más parametrizando que los resultados sean locales, sean dependiendo de donde esté ubicado el usuario. De hecho, está desarrollando unas herramientas que ya están operativas, que las trataremos en una de las sesiones también, que es el SEO local. ¿Vale? El SEO local va a ser un sistema en el que Google te va a permitir, digamos, contratar o disponer de ese servicio a cambio de una cantidad económica, y lo que hace es que va a referenciar por proximidad geográfica. Es decir, yo estoy imaginaos en la Gran Vía, busco tienda de zapatillas y me va a mostrar las 3 más próximas que estén dentro de ese servicio por delante de otros resultados orgánicos, ¿vale? Es decir, le va a dar más importancia a los que tengan ese servicio sobre los que no. Y buscando eso, buscando la inmediatez, la cercanía y la referenciación por donde yo estoy ubicado, ¿vale? Bueno, insisto, el SEO nos daría para mucho, pero que sepáis eso, que el SEO es el posicionamiento orgánico. Si yo tengo bien construida mi web, tengo bien construida un poco mi estrategia SEO dentro de mi sitio y mis redes sociales van en relación a todo esto que estamos hablando, pues yo cada vez tendré un posicionamiento mejor. Es decir, saldré en unos resultados antes que en otros. Realmente las estadísticas demuestran que si no sales en los 20 primeros, en lo que se llama el top 20, es decir, bueno, todas las páginas de resultados de Google tienen 10 entradas, ¿no? Entonces el top 10 sería salir en la primera página, top 20 segunda página. Más allá del top 20, difícil ya que el usuario
llegue a ti, ¿vale? Porque no solemos pasar ni siquiera de la primera página de resultados. Vale, el SEM es el pago por clic, los anuncios patrocinados. Aquí el más conocido, el más utilizado es Google AdWords, ¿vale? Que seguro que habéis oído hablar de él y que lo veis continuamente cuando hacéis búsquedas, que sale, digamos, los resultados normales y arriba salen algunos o a la derecha que pone anuncio, pone un pequeño texto anuncio y son como anuncios patrocinados, ¿vale? Esto es como si tuviéramos una valla electrónica, digital, que sale ahí por delante de todo lo demás, pero que en función, uno, de cuánto paguemos y dos, de que tengamos un presupuesto que nos cubra, salimos más o salimos menos. Me explico, en el pago por clic, tú fijas un presupuesto diario y puedes fijar incluso a cuánto dinero pagas por el clic, dependiendo de las palabras en las que estés con esa campaña. Entonces, a más dinero que pagues, sales el primero, obviamente, incluso dentro de esos anuncios patrocinados. Si a ti se te acaba el presupuesto que tienes asignado durante ese día a la campaña, desapareces tus anuncios hasta las 12 de la noche que vuelve a cargarse ese presupuesto y vuelves a salir. En este caso, en esas campañas, pues Google te cobra por lo que llama impresiones, que es las veces que sale tu anuncio en los resultados cuando alguien busca, y por los clics, ¿vale? ¿Quién determina lo que vale un clic? Google. Si nosotros ponemos como palabra clave, imaginaros, comprar zapatillas, pues él dice, mira, comprar zapatillas, teniendo en cuenta las otras campañas, la competencia, etcétera, etcétera, los presupuestos y las pujas de la gente que tiene puestos esos anuncios igualmente que tú en el AdWords, pues vale 1,20 €, imaginaros. Entonces, cada clic que a mí me hagan en mi anuncio, Google me va a cobrar 1,20 €. ¿Entendido? Entonces, dependiendo de qué palabras y qué cadenas de búsqueda utilicemos, tendremos un presupuesto u otro para hacer ese tipo de campañas. Son campañas muy eficaces siempre y cuando estén muy bien dirigidas, ¿vale? Es una de las cosas que veremos cuando hagamos la práctica, es un ejemplo para que entendáis un poco cómo funciona, ¿vale? Nosotros las utilizamos con clientes para cosas muy concretas. Por ejemplo, en lanzamientos de páginas web para mejorar un posicionamiento inicial con un determinado producto o con un determinado servicio o una oferta que realmente llame mucho la atención, ¿vale? Dentro del SEM también hay otras herramientas que se pueden utilizar. Aquí estamos hablando de todo lo que sea pago por clic. También tenemos pago por clic en las redes sociales, por ejemplo, sobre todo en Facebook, o sea, lo de promocionar anuncios. Dentro del rango este del SEM también entraría el Google Shopping. Google Shopping es las cajitas estas de producto que veis cuando hacéis una búsqueda en Google, que os salen unas cajitas de producto y una pestaña que existe dentro de Google que es Shopping. Bueno, pues aparecer en Google Shopping, por ejemplo, en la pestañita esa de Shopping, que es lo que ellos llaman el comparador, ahí podemos estar gratis, ¿vale? Porque es como un buscador de productos, para que nos entendamos. Y nosotros podemos tener activada nuestra campaña y salir ahí. Y luego, para cuando alguien hace una búsqueda normal en la parte general del buscador y que salgan esos anuncios arriba, esas cajitas, yo para poder salir ahí, pues también es pagando. Es decir, nosotros ponemos una campaña, Google igualmente nos dice lo que cuesta salir ahí con nuestros anuncios y los podemos tener ahí. De tal manera que alguien busca, vuelvo al ejemplo de las zapatillas Nike, no sé cuáles, imaginar. Y yo las tengo y las tengo dadas de alta en mi Google Shopping y tengo la campaña activa y entonces va a salir arriba en los primeros resultaditos, va a salir mi caja con mis zapatillas Nike y el precio que yo le tengo puesto, ¿vale? Otra herramienta muy útil cuando, por ejemplo, realmente tenemos capacidad para ser competitivos o en precio en determinados productos, ¿vale? Insisto, esto es evidentemente, si la idea va a ser pegarme con el Corte Inglés o con el otro, con las zapatillas Nike, cuando ellos las tienen más baratas, pues yo te diría, no te gastes el dinero en Google Shopping. Vas a salir en los resultados, pero no vas a vender porque tu precio no es competitivo respecto a la competencia. Pero si da la casualidad que tenemos un producto donde, por ejemplo, el fabricante tiene un PVP oficial y que la mayoría de la gente lo tiene en ese PVP y nosotros sí podemos tener un precio un poco por debajo, pues sí sería muy interesante y funciona muy bien ese tipo de campañas, ¿vale? Nos da resultados, nos da ventas directas. Bueno, el content marketing, que es la parte
de artículos, infografía, vídeos, es decir, contenidos para nuestra página web, para nuestro blog, para nuestras redes sociales, toda la generación de esos contenidos que vamos a necesitar. El social media marketing, que son las redes sociales, ¿vale? Que luego lo veremos un poco más en profundidad. El display marketing, ¿vale? Que es la red display, luego os explico con más calma. Email marketing, que es todo el tema de poder enviar campañas por correo electrónico, ya sean boletines, ya sean newsletters, llamarlos como queráis, encuestas de satisfacción, diferentes contenidos que nosotros podemos enviar a través de una campaña de email, ¿vale? Y las valoraciones de clientes, cada vez más importantes, ¿vale? Esta es una de las herramientas que va cobrando muchísima importancia. Al final, cuando alguien va a buscar algo, todos miramos las estrellitas, miramos ya no solo cuántas estrellitas tiene, sino cuántas opiniones hay. Realmente lo que está cobrando importancia ya no es tanto, digamos, el número de estrellitas, como el que realmente tengas una cantidad de opiniones importante, ¿vale? A ver, un segundo. Que no. Vale, os tenía un vídeo, pero no sé por qué no se reproduce. Va, no lo he debido de meter bien y no funciona. Bueno, era un vídeo donde os explicaba un poco cómo funcionaba esto del marketing digital, ¿no? Hacer una simulación de lo que es una persona que llega nuevo a una ciudad y entonces pues tiene que empezar a hacer amigos, a relacionarse en diferentes grupos. Y bueno, pues esto al final es un poco cómo funciona igual el marketing digital, ¿no? Cuando nosotros hacemos lanzamiento de nuestra página o lo que sea, pues es como si fuera lo mismo. Tenemos que ir abriendo, tenemos que ir captando usuarios, tenemos que ir captando potenciales clientes, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver un poco más en detalle esas herramientas de las que yo os hablaba. Y lo primero y lo más importante es que nosotros tenemos que ver si tenemos nuestra presencia digital o nuestra presencia en Internet de la forma correcta, ¿vale? Todos deberíamos de tener al menos estos elementos para poder planificar una estrategia. Un dominio propio, yo en esto insisto bastante, que tengáis vuestro propio dominio. Emails propios de mi dominio. Vale, esta es otra de las cosas que dentro del marketing son importantes. Yo sé que es muy cómodo tener una cuenta de Gmail o una cuenta de Yahoo o de otro tipo de plataformas. Muchísima gente, evidentemente, tiene cuentas de Gmail. El otro día, cuando dimos la sesión de los imprescindibles, yo os dije, hay que tener una cuenta de Gmail corporativa, efectivamente, porque nos permite utilizar todas las herramientas de la suite de Google, que son muchas, como estuvimos viendo, si os acordáis. Pero esa cuenta tiene que ser, digamos, para nosotros, para trabajar nosotros, ¿no? Para tenerla a nivel corporativo, para poder implementar esa suite, esas herramientas de Google, pero de cara a nuestra publicidad, a nuestro marketing. A nosotros lo que nos interesa es que la gente conozca nuestra web. Entonces, ¿qué mejor referencia que cada vez que nosotros damos un correo electrónico, o cada vez que damos nuestro correo electrónico a alguien, o cada vez que enviamos un correo electrónico, estemos reforzando nuestra marca? Entonces, si nosotros tenemos un email que es hola@mipaginaWeb.es, quien reciba ese correo sabe que mi web, mi dominio es mipaginaWeb.es. Si yo envío un correo, ya van a saber dónde pueden mirar mi página web, que es en mipaginaWeb.es. Cada vez que un cliente o lo que sea le remita una encuesta, le remita un correo electrónico, me envía un correo por atención al cliente, va a utilizar mi cuenta de correo. Yo lo que estoy haciendo eso es como un gota a gota, estoy metiendo dentro de su subconsciente, de su cabecita, está repitiéndose machaconamente mi página web, mi dominio, mi nombre comercial. Si lo que estamos haciendo, si lo que hacemos es que, al contrario, estamos dándole una cuenta de Gmail, lo que estamos haciendo es hacerle todo ese trabajo a Google y se lo estamos haciendo gratis, porque le estamos dando a todo el mundo la cuenta de correo electrónico de esa plataforma. Entonces, insisto, aunque tengáis esas cuentas y las tengáis hace tiempo y mucha gente tenga esas cuentas de esas plataformas, no pasa nada, se puede redireccionar tráfico. El otro día visteis en la jornada que hicimos que yo dentro de Gmail me puedo configurar mi cuenta de correo corporativo y puedo chequearlo todo
desde la visualización de Gmail, pero utilizando la cuenta de correo corporativo, y cuando voy a enviar puedo usar esa. Entonces, yo os animo a que tengáis cuentas corporativas, a que os las configuréis con la de Gmail, pero luego intentéis enviar y publicitar la vuestra, la corporativa, porque al final os estáis haciendo publicidad a vosotros. Y parece una bobada, pero si os dais cuenta, a diario estamos continuamente dando nuestra cuenta de correo para muchas cosas, para proveedores, para servicios, para clientes, para todo. Evidentemente, nuestras tarjetas de visita, nuestros anuncios en marketing tradicional, ya sea cualquier tipo de publicidad que hagáis, nuestra cuenta de correo corporativa, ¿vale? Bueno, obviamente tener una web o un blog corporativo, tener una presencia en buscadores, que es una de las cosas que veremos y que hemos hablado antes un poco con lo del SEO. Estar en Google Place, Google Business, da igual de llamarlo como queráis. En realidad ahora se llama Google Place, Google Mi Negocio, traducido a castellano. Eso es muy importante de cara a, uno, que cuando se hacen las búsquedas ya sabéis que ahora mismo cuando salen los resultados van por, como os decía antes, con la geolocalización. Entonces me salen, digamos, los establecimientos que están dentro de, por ejemplo, en Salamanca, y salen ubicados en el plano de Google. Entonces, si yo tengo mi fichita en Google Mi Negocio bien hecha, salgo. Si no, no salgo. Entonces, eso ya es un primer hecho diferencial con respecto a lo mejor a la competencia. Tengo que cuidar y tener un buen perfil de Google Mi Negocio. Y además porque en perfil de Google Mi Negocio está el tema de las valoraciones, de las estrellitas, de las opiniones de los clientes. En esto de Google Mi Negocio, una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es lo de las valoraciones, el que podemos disponer de un código QR, de una dirección web que se genera ahí en una de las pestañas de Google Mi Negocio, para que la gente acceda y me deje las valoraciones. Porque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que queremos tal, pero no sabemos cómo decirle a la gente, o la gente no sabe muy bien cómo hacer para dejarnos una opinión. Bueno, pues es que existe una dirección, una página específica para donde tú puedes redireccionar a tus clientes o a tus usuarios para que dejen la opinión. Y te permite generar un código QR, pues para que lo pongas en un cartel, o lo pongas ahí encima del mostrador, o lo envíes por correo electrónico con un enlace, para que la gente te pueda dejar esa opinión, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues tener perfiles en redes sociales, ¿vale? Bueno, por aquí voy a pasar un poco rápido. Si hay alguna cosa me decís en el chat y lo vemos, pero básicamente el tipo de plataformas que ya hemos hablado más veces, las corporativas, que son las que ofrecen información del negocio, de empresas, negocios y profesionales, suelen ser las que se utilizan ese perfil. Las de portfolio, que son más para el tema de mostrar trabajos, son muy habituales pues en fotógrafos o empresas de diseño, cosas así, utilizan un tipo de página que se llama portfolio, que sería como para mostrar más los trabajos. La de tipo blog, que es la que me permite tener más tema de texto o de publicaciones. Realmente ahora las páginas, la mayoría de ellas se combinan, es decir, el modelo ideal, sobre todo desde mi punto de vista, es tener una web que tenga, si tiene plataforma de venta o no tiene plataforma de venta, estar asociada dentro de la página, es decir, dentro de mi propia página corporativa poder tener la tienda online y tener incluso un apartado de blog, es decir, tener todo, en la medida de lo posible. Dentro de una misma web, tener todo. ¿Por qué? Porque la tienda online sola no aporta a lo mejor toda la información que queremos transmitirle al cliente de quiénes somos. Y entonces tener una pequeña parte corporativa en esa página web nos ayuda pues a explicar nuestra experiencia, cómo trabajamos, el tipo de servicio que prestamos y tal, y luego tener la parte de producto donde vendemos de forma directa, producto o servicio, que también lo podemos comercializar. Y además disponer, por ejemplo, pues de una pequeña zona de blog donde podemos publicar artículos. Veremos cuando hagamos el plan de marketing en la jornada práctica que tampoco nos tenemos que volver locos. Es más importante la calidad que la cantidad, ¿eh? Entonces, a lo mejor con publicar una entrada mensual en mi blog me es suficiente, pero esa entrada, si yo luego lo tengo bien parametrizado para enviarla por correo electrónico a mi base de datos de usuarios y a publicarlo en mis redes sociales, me va a aportar más impacto que si hago tres entradas de blog malas, ¿vale? Es decir, una de las cosas que veremos es calidad frente a cantidad, igual que en el tema de redes sociales. No me hace falta tener 8 perfiles, ni 4, ni uno bien trabajado, con una periodicidad buena y con un calendario bien estructurado de lo que quiero ir publicando. Es más, me ofrece más rendimiento, es más impacto que estar publicando como loco
montones de cosas en redes que a lo mejor incluso no tienen muchas veces que ni ver con mi negocio porque solo queremos publicar y ponemos hasta el calendario del santoral con tal de publicar y eso no tiene tampoco sentido, ¿vale? Como os decía, el tema de la landing que os expliqué antes y evidentemente las tiendas online o plataforma de venta, ¿vale? El SEO, que hemos hablado un poquito antes, me he extendido un poquito antes, pero que simplemente os lo recuerdo. La traducción de dónde viene el nombre de SEO, bueno, pues lo tenéis ahí, el Search Engine Optimization, ¿vale? Que es mejorar la visibilidad en los resultados orgánicos de buscadores. Lo que os he explicado antes, ¿no? El posicionamiento ese natural, posicionamiento orgánico, que me permite que mi página aparezca más arriba o más abajo. ¿Qué factores lo determinan? Bueno, pues esto lo veremos, ya os digo, cuando profundicemos en el tema de SEO. Los términos que se utilizan en el argot del marketing digital es autoridad, que es la popularidad de nuestra web, y que esto se mide mucho por los enlaces que hay en otros sitios respecto a nuestra página. Aquí cobran importancia nuestras redes sociales. Si nosotros enlazamos mucho a los contenidos de nuestra propia web, nos favorece en esa autoridad que nos da el posicionamiento SEO, ¿vale? Y la relevancia es que tu contenido se adapte lo más posible a lo que se busca. Aquí es muy importante trabajar bien lo que yo os decía antes de esas cadenas de búsqueda. Es decir, si mi página, si alguien está buscando, volviendo al ejemplo de las zapatillas, está buscando un modelo específico de zapatillas, si yo tengo bien estructurado mi sitio web y tengo, por ejemplo, el producto de esas zapatillas en mi tienda online y su nombre y la URL del nombre coincide con cómo se buscan esas zapatillas, tendré más relevancia en el SEO. Si no lo tengo porque he puesto zapatillas Nike rojas, pues no tengo tanta relevancia. Sin embargo, yo he puesto Nike rojas modelo no sé qué, es decir, específicamente ese modelo tendré más relevancia, es decir, saldré mejor posicionado. Hay dos tipos de SEO. El SEO on-site, que se ocupa de la relevancia, de que tu página sea amigable, un poco lo que se hace normal, lo que os vengo un poco ahora contando. Y el off-site, que es un poco ya más técnico, que es la búsqueda de contenidos de calidad. Cuando trabajamos el SEO off-site, o también traducido, también llamado SEO page, que eso también lo habréis oído hablar, es como tener enlaces de otros sitios y aquí lo que se trabaja es que normalmente se compran enlaces en portales de referencia. Aquí hay muchos portales temáticos relacionados con los diferentes sectores que son como directorios enormes de páginas donde tú puedes comprar esos enlaces para mejorar tu relevancia o tu presencia en buscadores, ¿vale? Hace años, ahora ha entrado un poco en desuso, pero hace unos años había un término que incluso a lo mejor lo habéis oído, que era el PageRank. El PageRank, que era el ranking de mi página, era un numerito que te daba Google del 0 al 10 en el que te calificaba como calidad de página para estar en el buscador, ¿no? Entonces, a mayor PageRank, a mayor indicador, a mejor número, te posicionabas mejor que a menor. Entonces, era muy curioso porque el propio Facebook, el propio Google, tenía un PageRank bajo, tenía un PageRank de 5. ¿Por qué? Porque es verdad que sus primeros resultados, las páginas de Google, en los primeros 50 resultados o 100 son buenos resultados y tendrían buen PageRank ellos mismos, pero luego Google tiene muchos más resultados, a veces tiene hasta 30 páginas de resultados. Entonces él mismo no tenía buen PageRank porque no tenía buena calidad de enlaces. Sin embargo, por ejemplo, te encontrabas que la Universidad de Salamanca a lo mejor tenía un 8, porque resulta que en su página web los enlaces de la universidad que tenía a otras páginas eran pues al centro de investigación de no sé qué, a la universidad de no sé cuál, o sea, todo a instituciones que tenían en sus propias páginas un buen ranking. Entonces, eso que ya digo que ha entrado un poco más en desuso, pero tenía un poco que ver con esto que os cuento aquí del SEO off page, ¿no? Que era que si tú te enlazabas con páginas buenas, con buen ranking, mejoraba tu ranking, ¿vale? Entonces hubo una temporada, que a lo mejor la recordáis si alguno habéis tenido ocasión, que se llevaba mucho eso del intercambio de enlaces. Te escribía la gente, oye, si me pones un enlace en tu página, yo te pongo en la mía. Bueno, pues todo eso venía a raíz de esto, ¿no? Del SEO page, del tener enlaces de calidad dentro de mi página. En vuestro caso ahora sí puede ser interesante
para favorecer nuestro posicionamiento, el, por ejemplo, enlazar a páginas de fabricantes o de marcas, si tenéis, o, o de proveedores de servicios que tengan una referencia más potente, ¿no? A nivel nacional o internacional o lo que sea. Muchos de vosotros, a lo mejor pues lo que tenéis es eso, ¿no? Producto de fabricantes o de marcas. Bueno, pues el referenciar en nuestra página web a esos fabricantes o marcas, el tener esos enlaces nos va a ayudar en ese SEO page que yo os decía, ¿vale? Bueno, el SEM, que os lo he comentado también un poquito antes, ¿vale? Que es el tema de el pago por clic, el pago patrocinado, lo que hemos visto, os he comentado, del AdWords, del Google Shopping y del Facebook y tal. Bueno, pues se reduce un poco ahí, os explico. Que en este caso es muy importante el CTR, que es decir, el retorno, el tener un buen retorno, con lo cual tenemos que hacer una buena estrategia, no, porque si no lo que vamos a hacer es tirar dinero. Entonces ahí es importante saber configurar bien las campañas y tener muy claro qué es lo que queremos obtener, ¿no? Eso que os decía antes, tener claro el público al que queremos ir y lo que queremos que conseguir con ellos. Si lo que queremos es conseguir gente para que llegue a nuestra página web y se dé de alta en el boletín, pues nuestro pago por clic, nuestro anuncio tiene que ir orientado ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que nos permite? Pues aumentar el tráfico, es más rápido, es muy inmediato y nos permite segmentar y hacer seguimiento, ¿vale? Yo no sé si habéis tenido la experiencia de usar alguna de estas herramientas. Si tenemos ocasión el próximo día en la parte práctica os enseñaré por dentro una campaña para que veáis cómo es, pero realmente nos da muchísima información, ¿vale? De qué cliente clica, cuándo clica, entornos horarios, procedencias, y eso nos permite segmentar muy bien a dónde queremos llegar, ¿vale? Vale, aparte de content marketing o marketing de contenidos, esto es importantísimo, ¿no? Que es al final plasmar en contenido lo que nosotros queremos contar. Entonces, esta parte que muchas veces no le damos el valor suficiente es esencial para que todo lo que hagamos en lo otro, en ese SEO, en ese pago por clic o en esos posicionamientos o en esas estrategias en redes sociales tengan coherencia. Entonces, bueno, aquí lo que se trata es de tener unos contenidos. Yo os pongo ahí la frase de hablemos de lo que sabemos. Es decir, muchas veces no nos paramos a pensar que nosotros tenemos una información y tenemos una capacidad de contar cosas relacionadas con nuestro producto o nuestros servicios que le pueden ser útiles al usuario. Entonces, por ejemplo, ahí son muy interesantes los blogs o son muy interesantes si lo enfocamos bien en redes sociales. Y es, vamos a transmitir la información pero sin vender, ¿vale? No tenemos que ser agresivos intentando vender, sino de contar. Es decir, el cliente va a valorar mucho que nosotros como profesional de algo le demos una buena información, ¿vale? Por ejemplo, no sé, os voy a poner un ejemplo que a mí me ha ocurrido hace poco y era relacionado a un producto que no sabía realmente la diferencia entre una cosa que me estaban ofreciendo y otra, ¿no? Y al final, pues lo que hace ahora mucha gente que es, te vas a Google y escribes y te salen resultados, te salen blogs, te salen eh, incluso vídeos de gente explicándote esa supuesta diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, pues eso tú como cliente, si tienes acceso ahí, lo valoras. Es decir, si yo, por ejemplo, cuando he hecho esa búsqueda me encuentro un resultado de un comercio de aquí de Salamanca que me explica esa diferencia, es muy posible que yo me decida a ir a comprar ahí porque la explicación que yo he recibido, la información que yo he recibido en el buscador como resultado me ha sido útil. Entonces, con esto que os quiero decir, que en ese tipo de contenido es importante que nosotros ayudemos al cliente a entender qué es lo que estamos vendiendo. Pero no lo enfoquemos a venderle directamente un determinado producto. Es decir, hay muchas entradas de blog o muchas entradas que vemos en redes sociales y eso que son como muy comerciales, ¿no? O sea, te vengo a vender esto específicamente. Esto es muy bueno porque lo digo yo, este producto es fenomenal. ¿Pero por qué? Explícamelo. A lo mejor obtengo mejores resultados si yo digo, mira, este tipo de producto de este fabricante, por estas características o por esta garantía o por esto tal, es mejor que este otro tipo de producto, que este no sé qué, no sé cuál. Y qué casualidad que nosotros lo tenemos, ¿vale? Pero eso se lo ponemos al final. El cliente va a saber diferenciar y se va a dar cuenta que nosotros evidentemente tenemos ese producto, pero no vamos a ser tan agresivos. Por eso os pongo lo de hablemos de lo que sabemos.
Es decir, enfoquemos nuestro contenido en redes o enfoquemos nuestro contenido en blog o en lo que sea a lo que nosotros conocemos y podemos explicar, ¿vale? Bueno, el social media marketing, pues las redes sociales, de esto os hemos explicado ya muchas veces muchas cosas y os explicaremos en la jornada que tengamos específica, pero que pues cada vez obviamente cobra más importancia. Al final hay que estar, al final hay que tener presencia, al final casi ya en las últimas estadísticas que se manejan se habla de que un 70% de usuarios habituados a comprar por Internet, ¿vale? O buscar información por Internet, descartan empresas que no tengan perfiles en redes sociales o que no los tengan actualizados. Fijaros lo que os estoy diciendo, es decir, 7 de cada 10, antes de a lo mejor de ir a comprar a un sitio o lo que sea, buscan su perfil de redes sociales a ver qué información tienen, si lo tienen actualizado, tienen buena presencia. Entonces, obviamente, hay que tenerlo. Entiendo, y es obvio, que es muy difícil mantener esto, por eso una de las cosas que haremos en el ejercicio práctico es hacernos un calendario y tener delimitado hasta dónde queremos llegar, porque tampoco podemos mantener 4 perfiles constantemente alimentados de información si lo tenemos que hacer nosotros mismos. Y si nos lo hacen, pues hasta donde podamos llegar en nuestra financiación o nuestra inversión, porque una de las cosas que veremos es que cuando definimos un plan de marketing, definimos la inversión, ¿vale? Bueno, aquí supongo que mejor un solo perfil bien atendido, buscar dónde está el público objetivo, etcétera. Bueno, no voy a entretener mucho más. La Red Display es otro medio que nosotros podemos utilizar en nuestro plan de marketing, en nuestro marketing digital. La más conocida, la más utilizada es Google AdSense, que es la del propio Google, que es lo que utiliza y lo veréis a diario. Son esos anuncios que nos aparecen en diferentes páginas, en zonas que están habilitadas para ello, y que os daréis cuenta que muchas veces, de forma curiosa, tienen algo que ver con las búsquedas que hemos utilizado. ¿Vale? Si nosotros tenemos nuestra cuenta de Gmail, por ejemplo, activa en el navegador y hemos buscado unas zapatillas rojas, pues luego vamos a leer el periódico o vamos a una página por ahí de lo que sea y nos encontramos que nos salen las zapatillas. Vale, esto no responde como hay esa leyenda urbana de que si nos espían y todo ese rollo, ¿no? Esto es muy fácil. El navegador tiene activadas las cookies, ¿vale? Y ha almacenado que nosotros hemos buscado unas zapatillas rojas. Y lo que hace la red display de Google es basarse en esas cookies para ver lo que nosotros estamos o nuestras preferencias de búsqueda. Entonces, si dentro de toda su base de datos de anuncios que quieren salir en la red display hay uno de zapatillas rojas, es el que muestra, ¿vale? Al señor de las zapatillas rojas le va a cobrar porque me haya mostrado a mí en la página de mi periódico las zapatillas rojas. Y en eso se basa la estrategia de la red display, ¿vale? Es decir, nosotros nos damos ahí de alta, le decimos en qué tipo de páginas queremos salir, fijamos presupuesto y luego él solo, el algoritmo de Google, te saca en determinados momentos, en determinadas páginas, determinados usuarios, dependiendo de localización geográfica, de cuáles son esas cosas que yo he buscado que se han almacenado en mis cookies, de mi presupuesto, del perfil de página, es decir, de muchos factores, ¿vale? Pero que básicamente se basan en esto. Evidentemente, este es una herramienta que vale dinero, ¿vale? Igual que os he dicho que una publicidad en Google AdWords son estos, son asumibles, o Google Shopping, que se pueden hacer y que son rentables. Aquí ya estamos hablando de inversiones bastante más altas, obviamente, si queremos salir en páginas que tengan presencia, evidentemente, ¿no? Bueno, lo que os he dicho antes del email marketing. Tener nuestra plataforma email marketing, que es muy fácil. Podemos tenerlo dentro de nuestra propia página web, cosa que yo os recomiendo. Hay muchos plugins y muchas herramientas, sobre todo los que utilizáis WordPress, para poder tener una herramienta de email marketing o tenerlo externalizado. La más famosa es MailChimp, que muchos habréis oído hablar de ella, incluso la habréis utilizado, que al final es una plataforma donde tú puedes hacer email marketing. A mí me gusta menos porque al final pues es una plataforma externa donde tú tienes que cargar tu base de datos de correos electrónicos y donde al final quien envía es MailChimp y bueno, llamarlo como queráis. Yo para estas cosas soy un poco más tradicional, vamos a decirlo así. Yo prefiero que esa herramienta la tengáis vosotros dentro de vuestro sitio web, que al final si queremos enviar un determinado volumen de correos, me da igual que sea en MailChimp que en cualquiera de estas, al final hay que pagar, hay que tener una suscripción para poder enviar, imaginaos, 5.000 correos al mes.
Entonces, para estar pagando a MailChimp, que es una plataforma externa, pago para tenerla dentro de mi web, ¿vale? Al final, esa base de datos de correos y todo lo demás, pues solamente las tendré yo, ¿no? Entonces, obviamente lo tenemos que tener. Ese tipo de herramientas de email marketing no solamente sirven para que nosotros hagamos un correo electrónico maquetado, vamos a decirlo así, para enviar una publicidad, una información, sino que nos sirven pues para generar esos boletines mensuales de forma automática con lo que he publicado en mi blog o lo que sea, o mis ofertas de producto o mis novedades de producto y que se envía automáticamente, sino que además también me permite configurar, por ejemplo, pues un correo de bienvenida cuando alguien se da de alta. Me permite configurar un correo de agradecimiento después de un pedido, imaginaros. Una encuesta de calidad, un recordatorio cada 3 meses si un cliente no ha comprado. Incluso las más avanzadas me permiten, en el caso de tiendas online, enviar un correo para alguien que ha rellenado un carrito en mi tienda online y al final no ha hecho la compra, para preguntar por qué no ha finalizado la compra y facilitarle un contacto para si hay alguna cosa que quiera precisar de ese intento de compra que no ha sido exitoso, ¿vale? Y bueno, y por último, las que ya os he hablado de ellas, las valoraciones de clientes, ¿vale? Al final aquí se produce un efecto que os pongo ahí, que es el comportamiento en masa, que es que a más valoraciones y a más valoraciones positivas se produce un exponencial de que consigo más, ¿vale? Y la confianza que ya empieza a tener muchísima gente en el tema de las recomendaciones. Vosotros mismos como usuarios lo haréis. Si vais a comer a un restaurante o lo que sea, muchos ya miraréis antes. O si vais a comprar o lo que sea. Ya todos nos fijamos en las opiniones. Y esto simplemente deciros una cosa, que tampoco tenemos que ser esclavos de las valoraciones, en el sentido de que obviamente el 100% no van a ser altamente positivas. Además, el usuario comprende cada vez más que si tú tienes todas las valoraciones positivas porque son falsas, falsas o están dirigidas, ¿vale? Es decir, al final tiene que haber lógicamente un porcentaje de usuario que, como es la vida, en la vida diaria, tampoco consigues darle el 100% de satisfacción a todo el mundo. Entonces alguien tiene que haber que no esté conforme. Y podréis ver en muchos sitios que a lo mejor, sobre todo, por ejemplo, en el tema de hostelería, ¿no? Que te encuentras que hay 5 opiniones que dicen las croquetas eran fantásticas y luego hay uno que dice que las croquetas eran una birria. Entonces, eso el cliente, el que entra a ver esas valoraciones, lo entiende y lo valora y sabe que tiene que ser así. Si nos encontramos que todas dicen que las croquetas son fantásticas, pues a lo mejor las ponemos en entredicho esas valoraciones. ¿Qué es lo que juzgamos en las valoraciones? Pues la cantidad de valoraciones realizadas y el ranking de las estrellitas famoso, ¿vale? Una de las fuerzas por ejemplo, de Amazon y de todas estas plataformas está ahí, en la cantidad de valoraciones que consiguen, dado la cantidad de gente a la que llegan. Entonces, dentro de nuestras humildes posibilidades, sí es interesante que nosotros tengamos en nuestra, si por ejemplo vendemos tienda online, lo consideramos necesario en producto, pero si no, al menos yo me conformo siempre con conseguir que pongáis, que tengáis activado, como os decía antes, el perfil de Google Mi Negocio y tengamos esas valoraciones generales. Vale. Para acabar y dando un poco paso a lo que vamos a hacer en la parte práctica, esto sería lo que vamos a hacer el próximo día, ¿vale? Los pasos a seguir para hacer un pequeño plan de marketing. Obviamente no pretendo que hagáis un super plan de marketing para vuestro comercio ni nada por el estilo. Simplemente las 4 ideas básicas que podemos plasmar en un papel, en un ejercicio práctico de lo que podemos conseguir, ¿vale? Una de las cosas más importantes cuando se hace un plan de marketing es ser realista, ¿vale? Bueno, el primer paso que haremos será ese pequeño autoanálisis, que es lo que os he venido diciendo, el saber si tenemos dominios, emails corporativos, analizar cómo está nuestra web, nuestro posicionamiento, si tenemos el Google Mi Negocio y cómo obtenemos nuestros perfiles, ¿vale? ¿Qué perfiles tenemos activos? ¿Con qué frecuencia publicamos? Si utilizamos un calendario de publicación y ver un poco qué alcance tienen esas publicaciones, ¿no? ¿Cuántos me gusta conseguimos? ¿Cuántas interacciones? ¿Cuánto? Bueno, pues eso es un primer punto que hay que hacer, que es analizar un poco lo que tenemos, ¿vale? Lo segundo es hacer unas pequeñas mediciones. Que vamos a hacer ahí en el plan de marketing es, viendo un poco las herramientas estas del Search Console o Google Analytics o algunas cosas que yo os enseñaré, pues ver cómo estoy posicionado, cuántas entradas de mi página hay en buscadores, ¿vale? Con qué palabras aparezco mejor posicionado,
Os enseñaré lo de la caché de Google, que es muy importante, que es realmente cómo Google ve nuestra página, porque nuestra página Google no la ve con las fotos y con todo el diseño bonito, él lo que ve es el código fuente. Entonces hay una herramienta de Google que a ti te permite ver cómo la ve Google y eso nos da información de qué es lo primero que lee. Os explicaré un poquito, muy poquito, lo de los H1 y demás, que es al final decirle a Google cuáles son los resultados más importantes en nuestra página, ¿no? Bueno, veremos un poco cómo funciona la búsqueda localizada, es decir, si nosotros ponemos cadenas de búsqueda con el término Salamanca, si aparecemos bien localizados, no, si estamos saliendo en el Google Mi Negocio, en el Google Maps, ¿vale? Veremos un poco, os enseñaré lo como os decía, si alguna estadística de SEM para que veáis un poco en qué consiste, ¿vale? Esta parte es un poco analizarnos a nosotros, qué es lo que tenemos. Y luego la última parte de ese autoanálisis es hacer un DAFO. El DAFO es muy sencillo. El DAFO es como estáis viendo aquí, son 4 cuadros, tienes el mercado y la empresa, es decir, digamos, la competencia, o sea, cómo es el mercado en general y nosotros. Y vemos las amenazas, las oportunidades, las debilidades y las fortalezas. Esto en el fondo es muy sencillo de hacer, ¿vale? Lo veremos en la parte práctica. La segunda parte es analizar el mercado. Esto es muy importante. ¿Vale? Una de las claves en la estrategia digital y en las demás, pero sobre todo en la estrategia digital es analizar la competencia, porque al final, eh, cuando yo pongo un anuncio en el periódico, o coincide que en ese periódico haya otro anuncio de una empresa como la mía, o el impacto que consigo es directo de mi anuncio, ¿vale? No estoy compitiendo con otro anuncio exactamente igual al lado que está ofreciendo lo mismo que yo. Pero en el marketing digital sí pasa eso. Yo estoy pegándome en Google o estoy pegándome en redes sociales o lo que sea, justo con los mismos que los que venden lo mismo exactamente que yo. Y sobre todo en el buscador. Realmente los resultados que salen junto al mío son los que hacen exactamente lo mismo que yo. Entonces, para eso es muy importante analizar a la competencia. Saber, pues, cómo es su plataforma web, si disponen de blog, cómo tienen sus perfiles, cada cuánto tiempo publican, qué tipo de publicación hacen, en qué búsquedas coinciden con nosotros, comparar, por ejemplo, precios de productos similares. Nosotros esto lo utilizamos mucho para el tema de la definición del tema de las tiendas online de los gastos de envío. El otro día, en una de las auditorías digitales que hice a una compañera vuestra, bueno, a un comercio, estuvimos viendo cómo para un producto en el que ellos eran más baratos que la competencia, que eran competitivos en precio, por un acuerdo que tenían con el fabricante, estuvimos viendo cómo la competencia tenía definido la estrategia de portes, porque en muchos casos el porte valía más que el producto. Entonces estuvimos viendo que, por ejemplo, en muchos casos lo que hacían era vender el producto en lote, y entonces establecían un lote con 2 o 3 unidades de producto para así llegar a 45 euros y dar portes gratis. Bueno, pues eso lo tenemos que analizar dentro de nuestro plan de marketing para definir que a lo mejor nosotros no podemos vender el producto suelto, porque lo vendo suelto. Es verdad que el producto es más barato, pero te tengo que cobrar 15 euros de portes y ya no soy competitivo. ¿Entendido? Bueno, pues esas comparativas de precios es muy importante tenerlas para que porque al final el cliente lo que va a hacer es ver las diferentes opciones y ver cuál es la manera más interesante o más rentable, o cuál le da más garantía. Es decir, todo ese análisis de producto, de servicio, de información es lo que tenemos que hacer para poder luchar contra el que está justo a nuestro lado en el resultado y salir vencedores, claro, que es al final de lo que se trata. Eh, comparamos, pues eso, veis, ahí os pongo el tema del diseño, cómo tiene estructuradas las secciones, qué imágenes se utilizan en las redes sociales, igualmente en el posicionamiento, cuáles son las cadenas de búsqueda más favorables. Bueno, pues todo esto que se está contando, ¿no? En el caso de, por ejemplo, comercio electrónico, pues analizamos cómo tienen su estrategia de evoluciones, qué herramientas de atención al cliente pueden utilizar. A lo mejor ellos tienen una herramienta, nos damos cuenta que tienen un chat abierto en su página web a través de WhatsApp y eso pues nos interesa a nosotros ponerlo porque para el cliente es un hecho diferencial. Bueno, pues eso se valora, ¿vale? Si, por ejemplo, utilizan el tema de productos relacionados, ¿vale? Si utilizan estrategias, como os pongo ahí, de si llegas a X dinero, te regalamos algo. Si llegas a X dinero, tienes portes gratis. Si llegas a un determinado volumen de compra, tal, cada vez más, sobre todo en comercio electrónico, empiezan a funcionar muchas estrategias de
Si tú en un trimestre o en un año o en 3 meses o en un mes compras un determinado volumen de dinero, te damos un descuento o un regalo directo para tu siguiente compra. Bueno, pues todas esas cosas se pueden analizar y ver si competitivamente podemos ofrecer lo mismo o incluso mejorarlo, ¿vale? El tercer paso es definir los objetivos. Esto es muy importante. Al final todo esto no sirve de nada si no tenemos claro hacia dónde vamos, ¿vale? Una de las claves en el marketing digital y en todo este tipo de estrategias es tener definido el público objetivo. Yo muchas veces con la mayoría de mis clientes y cuando hacemos este tipo de ejercicios prácticos siempre os hago la misma pregunta, ¿no? Y es, ¿qué quieres vender y a quién se lo quieres vender? Si la respuesta es, ¿qué quieres vender? Todo lo que tengo en mi comercio, no estamos definiendo objetivo. Si la respuesta a la segunda pregunta es a todo el mundo, a toda España, yo quiero vender, algunos me dicen, yo en Internet a todo el mundo, pues tampoco estamos siendo objetivos, ¿vale? Entonces, tenemos que ser humildes y definir un objetivo. En el primero, ¿qué quiero vender? Pues a lo mejor tengo que analizar en qué producto soy competitivo, haciendo ese ejercicio que hemos hecho antes del análisis de la competencia y decir, oye, pues si es que yo al final voy a ser competitivo o puedo dar un buen precio en este determinado sección o este determinado modelo o este determinado fabricante, ¿no? O esta determinada marca. Vale, pues entonces a lo mejor nuestro objetivo es posicionarnos ahí, porque si conseguimos el cliente gracias a que nuestras zapatillas son 5 euros más baratas que todos los demás, el resto de productos que están en la tienda se van a vender casi solos, encadenados con las zapatillas que son más baratas. ¿Me explico? Pero si no defino un objetivo y voy a promocionar mi tienda en general, pues estoy intentando hacer un trabajo muy difícil, porque sin tener un producto o tractor o una serie de categorías o de fabricantes que me puedan traer el negocio, es muy difícil. Entonces, cuando definimos los objetivos, tenemos que ser precisos, ¿vale? Y tener bien analizado lo que yo os decía. Entonces, cuando definimos los objetivos, como os pongo ahí, objetivos de negocio, son cuantificables económicamente y son medibles. Ejemplo, duplicar la facturación de la tienda online en un año. Ese es un objetivo de negocio, ¿vale? El objetivo de la empresa, vamos a decirlo así. Pero el objetivo del marketing no es económico, sino de acción a realizar. Por ejemplo, conseguir 5 veces más visitas a la web y clientes que aumenten su compra media. Es decir, cuando nosotros hacemos el plan de marketing, nuestro objetivo final será el objetivo de negocio, que es conseguir que la empresa duplique su facturación. Pero realmente en el plan de marketing, en las herramientas que vamos a usar, nosotros lo que vamos a intentar es conseguir que vayan más visitas, porque damos por hecho que si, por ejemplo, generamos 5 veces más visitas, vamos a conseguir más clientes nuevos, vamos a aumentar el volumen de facturación. ¿Vale? No sé si me he explicado, pero es la clave de lo que tenéis que entender. Es decir, al final el marketing tiene que llevar al objetivo de negocio, pero nosotros aquí nos tenemos que ocupar de definir el de marketing, ¿vale? Ahí os pongo un ejemplo. Aumentar las visitas a la tienda online. ¿Cuánto las quiero aumentar? Yo quiero llegar a 15.000 visitas mensuales, ¿vale? Doy por hecho que ahora tengo, imaginaos, 3.000 o 4.000 visitas y vendo X dinero. Si yo consiguiera llegar a 15.000, obviamente, si mi parametrización es buena y traigo clientes de calidad, si llego a 15.000, obviamente intentaré llegar a ese objetivo que os hablaba antes de negocio, de duplicar la facturación. Pero mi objetivo de marketing es 15.000 visitas mensuales. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer una campaña de pago por clic. ¿Cuánto me voy a gastar o cuánto puedo invertir? 300 euros. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues voy a hacerla 3 meses, octubre, noviembre y diciembre. Perfecto. Pues eso es un objetivo que yo me defino en el plan de marketing y que llevo adelante. Y al final de esos 3 meses veremos si hemos conseguido ese objetivo de 15.000 visitas y en cuánto se han traducido en facturación. ¿Entendido? Vale, y por último, en el paso 4, que es definir esa estrategia, que es un poco lo que yo os decía antes, ¿no? Definimos el público objetivo. ¿A quién quiero vender? Tenemos que imaginar nuestro cliente ideal, ¿vale? Que será el objetivo de nuestra estrategia. Entonces, bueno, ahí os tengo puesto un ejemplo, tienda online de vestidos y complementos. Pues, ¿cuál es mi público objetivo? Mujeres de 25 a 55 años.
de poder adquisitivo medio y familiarizada con la compra por internet. Ya acabo de definir cuál es mi público. Entonces, todo lo que yo haga, ya sea las publicaciones de blog, las publicaciones de redes sociales, el propio diseño de mi página web, todo irá en función de ese público objetivo. Entonces, desde cuidar los colores, las tipografías, la forma de hacer mis anuncios, las fotos de los vestidos que voy a poner en mis redes sociales, todo va a ir en función de que yo lo que quiero conseguir como público es a mujeres de 25 a 55 años. Aquí no os voy a aburrir de estrategia publicitaria, pero obviamente no es lo mismo si voy buscando el perfil de hombre que el de mujer. A la hora, por ejemplo, de hacer algo tan básico como os digo de una foto, de un color, de una tipografía, ¿vale? Ya nos cuento si estamos buscando o tenemos diferenciación entre buscar gente de 20 años a gente de 50. No es lo mismo publicar en Facebook, que el perfil de edad medio es 40-50 años, a publicar en TikTok, que el perfil medio son 18 a 22 años. Pues todo eso tiene que ir en función de mi público objetivo y ser realista. Es decir, realmente a mí quién me puede comprar, pues que resulta que por el tipo de prenda que yo vendo, del vestido que yo vendo, necesito que sea de un poder adquisitivo medio y por el tipo de prenda que vendo no se lo va a poner una chavala de 20 años. Pues entonces no voy a gastar fuerzas en llegar a un público objetivo de 20 años. Mi público objetivo está más arriba, ¿vale? Y dentro de esa estrategia, pues definimos una táctica. Por ejemplo, yo ahí os pongo en el ejemplo la estrategia, captar lectoras de nuestro blog. ¿Cómo podemos conseguir gente que se interese por nuestros vestidos? Pues con las publicaciones en mis redes y teniendo un blog en mi página donde yo hable de las tendencias de moda, de los colores, del tipo de vestido, del no sé qué, de cómo, por ejemplo, imaginaros un artículo que a lo mejor decís, jo, pero es que ese no va a vender el vestido directamente, pero a lo mejor tienes que hacer un artículo en el que hablas de qué tipo de vestido es adecuado para ir a un cóctel, para ir a una boda de mediodía, a una boda de por la noche. Ese tipo de cosas son las que acaban trayendo a la gente a mi tienda, a mi web y a comprar mi vestido, ¿vale? El segundo es definir mis valores. Esto es también muy importante. ¿En qué soy diferente? ¿En qué me va a hacer mejor para poder competir con la competencia? Entonces, ahí os pongo que una de las cosas que tenemos que analizar, cuáles son las cosas que podemos ofrecer mejor o que podemos valorar, hacer valorar a la gente respecto a nosotros. Te puedes encontrar, volviendo al ejemplo de antes, que hay mucha gente que dice, no, bueno, si es que a mí el precio del vestido no es lo esencial. Al final lo que quiero es tener la posibilidad de, con un sistema de atención personalizada, hacer una videollamada con la tienda para que me expliquen cómo va o me lo enseñen o por WhatsApp o lo que sea. Es decir, hay determinadas cosas que nos pueden hacer valorar. O el servicio de devolución. Imaginaros, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que nosotros podemos ver que pueden ser interesantes y que nos pueden hacer mejores respecto a la competencia, o por lo menos igualar. Pues esos son los valores que nosotros tenemos que definir dentro de nuestra estrategia, ¿vale? Definir nuestros contenidos, que es lo que os decía antes, cómo voy a publicar, esas fotos, esa imagen, ese todo eso que vamos a hacer, ¿vale? Y todo eso lo trasladamos a un cronograma, que es el paso último, que es un poco el ejemplo que os ponía antes. Todo eso hay que llevarlo al final a un periodo de tiempo. Entonces, ahí os pongo un ejemplo. Potenciar nuestro canal de atención al cliente, incluyendo nuevas herramientas como el chat, la videollamada y el WhatsApp. Y buscar el reconocimiento en valoraciones con la política de evoluciones. Vale. Pues nosotros nos hemos marcado ese objetivo, que queremos opiniones positivas de clientes. Vamos a intentar tener 10 opiniones semanales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un sistema de valoraciones y códigos descuentos. Y nos vamos a basar en comunicación personal desde la web y a través de las redes sociales y durante X meses. Entonces, nosotros vamos a hacer una campaña en nuestra web, en nuestras redes y nuestro email marketing pidiéndole a nuestros clientes que nos han comprado que nos valoren positivamente. Y a cambio, por ejemplo, les vamos a ofrecer un código de descuento en su siguiente compra. Entonces, vamos a fijarnos ese objetivo y vamos a intentarlo conseguir. No sé si me estoy explicando. Es decir, todo esto que hemos estado haciendo de autoanalizar, de no sé qué, no sé cuál, al final lo tenemos que trasladar a una opción concreta. Y bueno, pues ese es el resumen visual de esto que os estoy contando, del tema de cómo hacer ese plan de marketing.
que es lo que quiero que hagamos el próximo día, ¿vale? Evidentemente, todo esto es muy teórico, ya os lo decía al principio, que la sesión de hoy era muy teórica, pero que lo que quiero es que os suenen conceptos, ¿vale? Porque lo interesante realmente es la sesión del próximo día, que la vamos a hacer de práctica, donde podamos hacer ese pequeño análisis cada uno de nosotros, de lo que tenemos, ¿vale? Y hacer una pequeña estrategia, un pequeño plan de marketing. Y pues creo que básicamente hasta aquí. La pena ha sido que no pudierais ver el vídeo ese porque estaba muy bien. Pero bueno, si no os lo podemos, el próximo día os lo enseñamos o os lo pasamos. Vale, y Y directamente. nada, alguna duda o si alguien quiere comentar algo y vemos, pues son las 10:15, por ahí, por ahí. Pues yo siempre me paso del tiempo. Sí, pero ya vas ajustando, ya vas ajustando. Vale, ¿alguno tenéis alguna duda? Yo más que duda lo que digo es que esto es abrumante, ¿no? Hay tantas cosas que dices, o sea, si no tengo suficiente con lo que tengo que hacer, encima todo esto. Entonces a mí me colapsa ver todo esto. No sé si hay alguna recomendación o algo para que no ocurra eso. Bueno, realmente, como os decía, obviamente hoy es mucha información porque es muy teórico. Lo que os decía, yo lo que quiero al final es que os suenen conceptos como lo de pues, público objetivo, el tener una acción concreta, el definir una serie de herramientas, porque al final lo interesante es llevarlo un poco a la práctica. Es decir, el próximo día cuando hagamos el ejercicio práctico, al final lo que vamos a hacer es en un folio en blanco, vamos a fijar 4 cosas básicas. La clave de esto es que cuando vosotros podáis definir, pues lo como os decía, podéis contratar a alguien que os lo haga o os atreváis vosotros a hacerlo, al menos tengáis las ideas claras, ¿vale? En muchos casos, el fracaso de estrategias de marketing o incluso el fracaso, por ejemplo, de una tienda online se reduce a que no se ha hecho este ejercicio previo. Es decir, yo con muchísima gente me encuentro que no se han sentado realmente con una hoja en blanco y han dicho, mi público potencial, ¿cuál es? Este. ¿Cuál es el producto que puedo vender y en el que soy diferente al mercado, soy competitivo? Este. Y en función de eso voy a definir qué es lo que quiero conseguir o cuál es mi estrategia. Nada más. Es decir, muchas veces no hay que ir más allá. Eh, Antes os ponía el ejemplo. Hay infinidad de contenidos en redes sociales que son irrelevantes, que la gente publica por publicar, que mete cosas que no están a lo mejor ni relacionadas con su negocio, ni con lo que llevan, ni con tal, solo porque alguien les ha dicho que es que hay que publicar mucho para estar presente. Y van y te publican, pues eso, el Santoral o hoy es el Día Internacional del no sé qué, que no está mal, porque, bueno, pero no estás consiguiendo nada. Al final simplemente estás ahí y realmente no cuidas tus publicaciones. Tú piensas que estás haciendo algo y no estás haciendo nada. Cuando realmente lo importante es que yo sí tenga una serie de publicaciones bien definidas que vayan relacionadas con lo que quiero conseguir, ¿vale? Ejemplo, como os decía antes, el tema este, el del de el ejemplo que os ponía de la auditoría esa que habíamos hecho. Si esa empresa se lanza a comercializar con la idea que traía inicialmente antes de hablar conmigo, iba a vender su producto directamente, además en una plataforma de venta grande, pensando que por el mero hecho de que eran 5 euros más baratos que la competencia, iban a poder vender mucho. Pero ¿qué les iba a ocurrir? Que efectivamente en la primera comparativa, incluso imaginaros que hiciéramos un Google Shopping y salimos ahí en los resultados orgánicos de Google y nos pone que su producto son 20 euros y la competencia 25. La gente pincharía, entraría a su página, ¿vale? Pero ¿qué pasaría después? ¿Vendería? Pues en el momento en que ellos metieran el producto en el carrito y vieran que el porte le valía tanto como el producto, ya te digo yo cuál era el resultado. Carrito abandonado. Hemos gastado pasta, hemos gastado esfuerzo en llevar a la gente hasta nuestra página, pero no obtenemos el rendimiento que es la venta. ¿Por qué? Porque no hemos definido, no hemos hecho, no, primero, no hemos analizado la competencia como está vendiendo y segundo, no nos hemos analizado nosotros. Entonces resulta que a lo mejor tenemos que vender ese producto en un pack de 2, ¿vale? Y ya le decimos que son portes gratis, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ese tipo de cositas es lo que yo me intento un poco que entendáis con esto, ¿vale? Con esto del plan de marketing y con el ejercicio práctico que vamos a hacer. Obviamente,
los profesionales que nos dedicamos a esto, pues estudias mucho tiempo y manejamos muchas informaciones y yo no pretendo que seáis expertos en marketing. Simplemente es que consigáis al menos poder hacer ese primer cribado, que a veces a nosotros, luego a los profesionales nos ayuda mucho, de que sepáis, por ejemplo, pues analizar a vuestra competencia y analizar en qué vosotros sois fuertes. ¿Vale? O sea, muchas veces solo con ese trabajo ya se facilita mucho el trabajo posterior y el rendimiento de cuando tú contratas a alguien que te lo haga. Si yo al final llego a ver un cliente, ¿no? Y me dice, quiero que me posiciones para vender zapatillas de deporte. Uf, pues es que nos vamos a pegar con medio mundo para poder vender unas zapatillas. Mira, es que resulta que yo tengo unas zapatillas que son específicas de pilates, que solo las vendo yo, o como mucho las venden 3 o 4 más en España, porque es de un fabricante noruego, y donde yo tengo un precio competitivo. Amigo, nuestra estrategia va a ser posicionarnos con las zapatillas de pilates. Y a raíz de posicionarnos con las zapatillas de pilates y conseguir clientes, les iremos contando que tenemos más cosas. Es decir, nuestra estrategia va a ser de poquito a poquito. Si consigo que me compre la zapatilla de pilates, luego le cuento que tengo zapatillas normales, no sé qué, no sé cuál. ¿A través de qué? Del email marketing o de enviarles unas newsletters, de enviarles un código tal, para que sepa que tengo más cosas. Pero si de entrada nos queremos posicionar para vender zapatillas de deporte para toda España, cualquier tipo de zapatilla, pues hay que preparar mucho dinero, mucha paciencia, y aún así no se garantiza un resultado, pues te vas a pegar con grandísimas plataformas que están invirtiendo muchísima pasta para vender zapatillas. No sé si me he explicado. Yo ¿Sí? creo que Perfectamente, fenomenal. sí. Y otra de las cosas que nosotros hablamos mucho y es que no todas las herramientas valen para todo el mundo. Es decir, Rafa ha sacado todo el arsenal de herramientas digitales que hay en el mercado y eso es muy interesante, pero lo que hablamos muchas veces, ¿no? No todo el mundo puede vender por todas las herramientas digitales ni se debe, porque a lo mejor porque eso, lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que está diciendo Juan Luis Carlos, que tienes que hacer un esfuerzo, además una inversión económica. Vale, entonces hay que analizar cuáles son las nuestras, dónde está nuestro público y dirigirnos ahí y hacerlo en poco pero bien, ¿no? Que es al final Eso lo que es. estamos hablando, calidad mejor que cantidad en este sentido. Poquito bien hecho, que nos va a dar resultado, porque además nos va a pasar otra cosa. Si nos metemos en un lanzamiento del otro tipo, vamos a no solamente a perder dinero, sino que nos va a causar frustración, porque al final nuestro análisis va a ser, he invertido dinero, hemos hecho un gran esfuerzo, porque al final os va a llevar tiempo, porque hay que generar contenidos, hay que generar información, y nos va a frustrar. Al final nuestra conclusión va a ser a los 3 meses o a los 6 meses decir, el comercio electrónico no me funciona, o mi página web no me funciona, o mis redes sociales no me funcionan. Pero porque no hemos hecho bien esta lectura primera de decir, oye, no, vamos a ir primero a esto, a focalizar, y vemos si nos funciona y a partir de ahí vamos avanzando pasos. Pero ese concepto general, yo siempre pongo el ejemplo de, yo tengo clientes en Guijuelo, y el típico ejemplo es, no, yo tengo ahí un montón de jamones y hay que venderlos y para adelante, venga, pero ¿qué vamos a vender? No, no, todo lo que hay ahí. ¿A quién? A todo el mundo. ¿Y cómo lo enviamos? Ah, me da igual. O sea, yo cuento una anécdota de un cliente que tengo, que lanzamos una estrategia de la leche para vender online, montó Pasarela, plataforma, bueno, hicimos una campaña de lanzamiento brutal, empiezan a entrar pedidos, y empezamos a recibir feedback en las redes sociales de que no son atendidos los clientes, no son atendidos los pedidos. Claro, para nosotros fue una sorpresa enorme. Yo llamo al cliente y el cliente me dice que es que cómo va a hacer para que, cómo se va a preocupar de mandar un solo jamón, que ellos están acostumbrados a enviar cajas, o sea, paletizado grande, que qué mínimo que 5 jamones. Pues vamos a ver, si cuando nos hemos sentado a hacer el estudio y la planificación, usted me dice que no quiere enviar menos de 5 jamones a cada cliente, no podemos vender en la tienda online ni promocionar jamones sueltos. ¿Entendido? Es decir, no solamente es que no nos lo dijera a nosotros, que le preguntamos y les insistimos, sino que es que él ni siquiera se lo había parado a pensar. Es decir, cuando le llega el volumen de empezar a vender, dice, buah, es que me lleva mucho tiempo, es que tengo que poner una persona solo para preparar los pedidos. Coño, claro, sí, pero es que todo eso tienes que pensar antes. Entonces,
Eso es lo que os quiero transmitir. Es decir, si al final mi modelo de negocio no es para vender un jamón suelto, señores, hagamos una tienda online para vender a grandes consumidores, ¿vale? Donde vamos a vender paquetes de 10 jamones. Y entonces yo, como empresa de marketing, lo que te voy a buscar es grandes clientes, clientes de gran consumo. Hoteles, residencias, restaurantes, y es donde voy a focalizar el esfuerzo de promoción. No para que un señor de Málaga te pida un jamón y esté esperando 10 días y no se lo mandes. ¿Entendido? Pues un poco eso es lo que os decía Silvia, es decir, poquito a poquito, lo poco bien hecho y a partir de ahí vamos creciendo. Y si no hacemos ese análisis de antes, pues nos pasan estas cosas, ¿no? Como como mi amigo el de los jamones. Bueno, estos son todo experiencias que nos vienen muy bien a los que venimos detrás. O sea que hay que aprender de los errores y de las cosas buenas que hacen los demás también, que para eso está el mercado y hay que copiar lo bueno y aprender de los errores. Así es. Bueno, pues si no tenéis ninguna duda más, yo por no entreteneros, que nosotros podemos estar aquí toda la mañana de palique, Rafa y yo, pero vosotros no estaréis liados, así que por no entreteneros más, ¿tenéis alguna duda más de última hora? Vamos a dar por finalizada esta sesión de actividades y os ha resultado muy interesante. Recibiréis la convocatoria para inscribiros en el curso presencial y nada, pues que tengáis un buen día a todos. Un saludo. Hasta luego, Hasta luego. Rafa. Hasta luego.